Estamos para terminar la lectura de nuestro libro La esposa del pastor y continuamos en el capítulo número 60 con el subtítulo que dice ¿Cómo superar el desánimo? Capítulo 61. La esposa del pastor y el manejo de sus relaciones interpersonales. Prudente, reservada, asequible, sencilla, sabia, imparcial. Capítulo 62. El problema de los favoritismos. Capítulo 63. El chisme. Un arma letal a la esposa del ministro. 64. Con el alma agrietada. Subtítulo. No a las reacciones radicales. Muros impenetrables. Capítulo 65. Esposas en guardia. Cuidado con las amistades íntimas. Capítulo 66. Distancias convenientes, con amigas, amigos. No propicie terreno al pecado. Los varones de la congregación, cosa de respeto. Capítulo 67. No dé importancia excesiva al elogio. Y capítulo 68. El bálsamo del perdón. Y así finalizamos la lectura de nuestro libro, La esposa del pastor. Entonces continuamos en la página número 117, que dice como subtítulo, ¿Cómo superar el desánimo? Nuestra vida está en las manos de Dios. Debemos tener un proyecto de vida definido y personal. Saber que Dios un día empezó en nosotras una obra independientemente que seamos la esposa de un pastor o no. Dios terminará en nosotras lo que comenzó. Nadie se podrá interponer en los planes que Él tiene con mi vida. Aunque en la vida tengamos que pasar duros inviernos, podremos siempre experimentar de nuevo la primavera. Nadie tiene el derecho tampoco de interponerse en los planes que yo tengo con Dios. El problema para llevar una vida victoriosa radica en que a veces nosotros no nos hemos hecho planes con Dios. Y en esta relación bilateral es importante nuestra respuesta a Él. Cuando nosotras no nos hemos puesto ninguna meta, no tenemos un proyecto de vida claro y definido, cuando no nos hemos preguntado qué queremos y hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo en la vida, sino que sencillamente vamos y venimos por inercia. A veces es fácil que el desánimo nos supere y que parezca que todas las puertas se cierran, que ya no sintamos ninguna ganas de luchar o seguir adelante. Es más, que no veamos camino para andar. Una frase conocidísima, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Subtítulo, La esposa del pastor y el manejo de sus relaciones interpersonales. Uno de los aspectos que más vigoriza o mortifica a la esposa de pastor son las condiciones favorables o desfavorables en que se desenvuelve en medio de los miembros de la congregación, especialmente las mujeres. Manejar con acierto la interacción eclesial, también la relación son sus compañeras de vida ministerial, requiere de tacto y es indudable que cada día mejora más con la experiencia. Ser prudentes y reservadas. Muchas cosas íntimas, personales y secretas desembocan a la casa del pastor. A veces el pastor puede contarle a su esposa algunas cosas, pero sí desparramarnos las infidencias de los creyentes. Nuestro esposo nunca volverá a confiar en nosotras. Los fieles se sentirán víctimas de una traición y el prestigio y reputación del siervo de Dios se verán lesionados. Nadie volverá a confiar en él y menos en nosotras. Cuando hablamos de las compañeras esposas de pastor, hemos de ser cuidadosas con comentarios que pueden lesionar el buen nombre de alguna de ellas. No se debe repetir todo lo que se oye o dar por cierto algo que no hemos comprobado, y aun si hubieran motivos reales debemos actuar con tacto y madurez para no dañar relaciones. Ser asequibles. ¿Qué logramos proyectar? Una imagen apropiada a quienes nos rodean de tal manera que puedan acercarse a nosotras sin reservas en momentos de dificultad. A veces nuestros rasgos de personalidad no nos favorecen mucho y el manejo que damos a las dificultades que podemos estar pasando es muy evidente y las gentes no saben con quién contar, pues unas veces estamos amables, otras irritables y entre tanta volubilidad las personas están confusas. Ser sinceras.
No quiere decir esto que debemos rayar en la grosería y andar contándole la tabla a todo el mundo. No, la prudencia y la discreción deben ser muy abrazadas por la esposa del pastor. Pero sí es bueno que la congregación conozca nuestra posición sobre ciertos aspectos. Debemos darnos a conocer con nuestros gustos y con lo que no compartimos en vez de aparentar lo que no somos. Los malos hábitos de la congregación es algo que podemos mejorar si nos mostramos más auténticas. Ser sencillas. Nada tiene que ver esto con estar desaliñadas o sucias o vestidas siempre con ropa de segunda. Tiene que ver con poder aceptar de buena gana la situación que nos corresponda en un momento determinado. Si estamos en un lugar de condiciones más precarias que el anterior, poder tratar a todos pese a su cultura o costumbres con respeto y consideración. No es bueno llegar a un lugar a hablar de lo mucho que tenía la otra congregación. Poder encajar allí sin hacer sentir menos a los creyentes es propio de mujeres sabias y nobles. Hablar con creyentes pobres sobre la exquisitez de nuestro paladar no es bueno, o estar contando a los cuatro vientos lo mucho que nos costó el vestido o los zapatos y otras pertenencias. No hacer favoritismos. Si lo hacemos con algún miembro de la iglesia, otros podrían resultar muy heridas y no hay cosa más peligrosa que un miembro de la congregación en nuestra contra. Tratar a todos por igual sin que esto quiera decir que se aprecie o se admire a todos de igual manera, pero esto debe reposar en nuestros sentimientos personal y no debe exteriorizarse haciendo que otros se sientan desplazados. Estar siempre con las mismas o con la misma persona, sentarse siempre con ella, salir de gancho con ella ante las demás hace que las otras mujeres de la congregación se aparten de usted y despierten celos envidiosos contra usted o la otra persona. Aunque hay personas más allegadas y afectivas con nosotras, debemos procurar públicamente de ser muy neutrales. No podemos dejarnos manipular o acaparar por nadie en especial. Todas nos necesitan y si ha de tener alguna deferencia por gratitud con alguien debe ser muy discreta para no hacer sentir mal a las demás. Con el alma agrietada. No tomar una posición radical cuando algunas personas nos han fallado y nos sentimos traicionadas, hay la tendencia a adoptar una posición radical de no me vuelvo a relacionar con nadie. Pero a nuestro lado también hay personas maravillosas que nos apoyan, nos comprenden, quieren ayudarnos y nos aman profunda y sinceramente. En esta vida tan singular de esposas de pastor, suceden cosas inesperadas. ¿Cuántas veces en momentos de dolor o enfermedad recibes una llamada de la hermana que menos imaginabas o unas palabras de aliento de la visita de quien no esperabas? Mientras tu corazón se va retorciendo ante la ausencia de quienes te demostraron aprecio, pero que no aparecen. Después de que nos han herido, es probable que sintamos la tentación de no querer relacionarnos más para evitar el riesgo de sentirnos vulnerables, pero no hay que ser extremistas, no hay que desconfiar de todos. Estas son lecciones que debemos aprender sin dejarnos amargar. Muros impenetrables. La esposa del pastor se puede ver enfrentada a personas que quieran representar un obstáculo desafiante en su camino. Cuando la esposa del pastor toma la decisión madura de no responder, estas personas muy seguramente reaccionarán mucho peor. Por lo regular, estas personas tratarán de herirla precisamente con lo que ellas saben que usted se ha esforzado en superar. Ejemplo, una hermana culpaba a la esposa de su pastor de tener sus favoritas y de ser interesada. Precisamente lo que la esposa de pastor atacó varias veces desde el púlpito en sus enseñanzas. No contenta con eso, trató de dañar la imagen de ella ante las demás mujeres de la congregación. La esposa de pastor
Sintió como cualquier ser humano un gran dolor en su corazón y el impulso de desmentirla, de escribirle y ponerla en su lugar, de ir de una en una con las implicadas justificándose, pero recordó que bajarse a su nivel sería una pobre solución y se consoló con la palabra de Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia que tienes de Jehová. Isaías 54:17. Esposas en guardia. Amistades íntimas. La esposa del ministro debe ser amable, cordial y cariñosa, pero con límites, lo que corresponde al terreno personal e interno de las creyentes. No es necesario saberlo, a menos que vengan a nosotras en busca de una ayuda u orientación. Tampoco nosotras debemos exponer nuestra vida por completo a ninguno o ninguna creyente. Debemos ser sabias para detectar cuando con sutileza alguien quiere irrumpir en el terreno de nuestra intimidad. Las preguntas indiscretas no estamos obligadas a responderlas. No se preste ropa con las creyentes. No juegue de manos a estrujones o pellizcos con ninguna persona. Está en vía de extinción el respeto. No le cuente a su esposo intimidades de alguna hermana de la congregación, si es que ha entrado con ella en ese terreno de confidencialidad. Distancias convenientes. No debemos mantener en la casa pastoral hermanas, mujeres jóvenes o no, sin necesidad, solo porque somos muy amigas o porque me colaboran mucho en los quehaceres o me dan muchos obsequios, y entonces nos sentimos comprometidas con ellas. Llegan a la iglesia mujeres con inclinaciones malsanas y tal vez nosotras no lo sabemos. Por eso lo prudente es tener una medida amable pero sin excesos con todas ellas. En una oportunidad, preocupada por algo que vi en una casa pastoral, me atreví a aconsejar a la esposa del pastor de ese lugar. Me respondió: hermana Rosalba, ¿yo qué hago? Yo no las llamo, sino que ellas van llegando a cualquier hora. ¿Y cómo hago para echarlas? Es que ellas dicen que me quieren mucho. No se trata de echarlas, pero sí de manejar asertivamente y con carácter la situación antes de que nuestra heredad sufra las consecuencias de influencias dañinas. Nuestro esposo y nuestros hijos son un botín, nada despreciable que debemos saber salvaguardar. En una congregación de la ciudad supe de una esposa de pastor que mantenía su casa llena de muchachas, las cuales se untaban sus lociones, se acostaban a charlar con ella en la cama matrimonial. Allí hacían la siesta. Tanto a ella como al pastor los trataban de vos como buenas paisas. Fue inevitable que alguien celoso por esto echara sobre la reputación de esta esposa de pastor una sombra de dudas sobre su identidad sexual, y ante su comportamiento, aunque era inocente, quedará en el aire flotando una incógnita. No propicie confianzas entre su esposo y sus amigas. No permita, por mucha amistad que haya entre usted y algunas creyentes, que se traspasen los límites de la excesiva confianza, donde caben charlas, apodos y aún confianzas de mano entre ellos que no convienen. Con los varones tampoco debemos permitirnos tener algún grado de confidencialidad personal con los hombres de la congregación. Contarle a un varón lo muy sola que se siente, lo muy ocupado que su esposo se mantiene y lo infeliz que esto la hace. Además de participarle de los problemas familiares en su totalidad, tratando de buscar su consuelo y comprensión, es abrir una puerta peligrosa a Satanás. Usted misma puede ser vulnerable e ir tejiendo afectos peligrosos. Esto es infidelidad a la reserva que debe guardar a su matrimonio. La amabilidad con límites es una buena medida que algún varón de la iglesia puede malinterpretar su trato con él o usted misma ir albergando sentimientos pecaminosos. Con gente del mundo hay que ser amables y nuestra gentileza ha de ser conocida por todos.
Filipenses 4:5. Pero entre comunicación y comunicación hay una gran distancia. De un hogar pastoral que conocí y desafortunadamente fracasó, hoy ya no están en el ministerio, me contaban que desfilaban como Pedro por su casa las mujeres inconversas, semivestidas. Se prestaban con la esposa del pastor utensilios de cocina, electrodomésticos, el teléfono, cosas personales. El trato no podía ser más confianzudo y hasta sobrenombres se tenían. Charlaban y había tanta familiaridad entre ellas que eran los cristianos los que sentían intrusos cuando estaban en la casa pastoral. Por falta de sabiduría de la mujer, ¿cuántos hogares cristianos se han visto asaltados en su buena fe? Conocí el caso de una esposa de pastor que por estar atendiendo su liderazgo fuera de casa, aceptaba la ayuda a una vecina inconversa que con todo gusto se ofrecía para atender a sus hijos y su esposo. Y en realidad los atendía tan bien, sobre todo al esposo, que se quedó con él. Adiós ministerio y adiós esposo. Es cierto que debemos estar abiertas a brindar un consejo, una orientación adecuada. Algunas mujeres se encuentran desde antes de convertirse en la esposa del pastor un buen recurso, alguien en quien confiar y se sienten aliviadas al hablar con ella. Pero debemos manejar adecuadamente estas relaciones. No dé importancia excesiva a los elogios. Prevengan donde sea. Provengan. No dé importancia excesiva a los elogios. Provengan de donde sea. Réstele importancia a los halagos. Se agradecen, pero si no están, no deben hacernos falta. Pues no es esto lo que debe alimentarnos, y mucho menos si provienen de algún varón que con frases como «Qué bueno para el pastor con una mujer como usted», «Ojalá mi esposa fuera como usted», y aún de algunos jóvenes «No me he casado porque no he encontrado a alguien como usted». No piense que si estas insinuaciones vienen de alguien con liderazgo en la iglesia, por eso no son malas. El olfato espiritual bien desarrollado nos alerta de la doble intención con que vienen cargadas esas palabras. Su fin, nuestra perdición, y el daño al ministerio de nuestro esposo. Puede que humanamente estas salidas logren sorprendernos, pero debemos ser inteligentes, reaccionar rápido y saber que detrás de tanta amabilidad se esconden las malas intenciones alimentadas por Satanás. Al igual que algunas mujeres con el pastor, algunos varones de la iglesia sonan con la esposa del pastor, pero sabrán entender cuando está con toda seriedad les corte las alas y les dé a entender que no está interesada en seguir su juego. El chisme, arma letal para la esposa del ministro. Hay dos extremos que la esposa del ministro debiera evitar: el de no querer saber nada de la congregación y el de querer saberlo absolutamente todo. La esposa del pastor debe ser una mujer que sepa escuchar y dar consejos cuando se le requiera, pero también debe saber que lo que le cuentan es necesario mantenerlo en secreto, pues quien lo contó cuenta con nuestra discreción. Nunca emita un consejo apresurado de algo desfavorable que le cuenten de otra persona. Los juzgamientos rápidos no siempre son justos y aparte no estaremos siendo ejemplo de prudencia. Examine si lo que le cuentan era necesario, era verdad y sirve para algo. Entre las ovejitas hay muchos celos y envidias. No les haga la segunda. Sea imparcial. Siempre es la persona indicada para que todos le cuenten sus problemas. Siempre hay mujeres que prefieren hablar con la esposa, pero esperan que ella sea una persona que esté libre de prejuicios y que sea imparcial. A veces hay creyentes que, siendo muy amigas de otras, gustan de venir a hablar mal de ellas ante la esposa del pastor. Usted debe escuchar, analizar y tener buenas relaciones con las dos, sin tomar partido, y menos dándole a saber a una de las partes lo que de ella se dice. Se puede prender un gran bosque. Algunas mujeres aprovechan la ingenuidad de la esposa del pastor para llegar a él, dando a conocer cosas que les favorecen a ellas, pero perjudican a los demás. No se deje utilizar. En otras ocasiones,
No hace falta prestar los oídos, ni estar indagando ansiosamente sobre el quehacer de los demás. Tener fama de curiosa no ayuda. Después del progreso, el bálsamo del perdón. Querida esposa de pastor, ¿cómo está tu corazón? ¿Sientes que hay que repararlo? ¿Tiene alguna cicatriz profunda? Algunas áreas de tu vida han sufrido ataques, pero Dios te ha preservado otras intactas. Allí te ha bendecido para que puedas reponerte. Cuando ha pasado la tormenta y aún habiéndose ya superado las situaciones adversas que nos hicieran sufrir, hay una tendencia a recordar aquello o aquello que según nosotras nos indujeron a tal estado de depresión, de desánimo, de desesperación o dolor, bien sean los hijos, el esposa, la congregación, familiares o compañeras de ministerio, etc. El perdón no es un título bonito para un sermón, es algo que cada día debemos convertir más y más en una práctica. Por eso reitero que una necesidad de primaria de nosotras las esposas, de los ministros, es estar bien conectadas a la fuente de nuestra vitalidad espiritual y emocional, que es Cristo. En Él encontraremos de dónde sacar aguas cuando las nuestras se hayan vuelto en sequedales. En Dios tenemos grandes alas, por eso podemos seguir volando y cantando, aunque cruja la rama. Son sus promesas sobre las cuales logramos retornarnos, dejando a nuestro enemigo mirando atónito lo que una mujer que le conoce a Él puede llegar a ser. Desde la óptica de Dios, cuando pasamos por situaciones como estas, tenemos muchas promesas. Él no nos dejará, no nos desamparará, por tanto no desmayemos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior a pesar de todo se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Se renueva la experiencia, el conocimiento de los demás, el manejo de situaciones. Paradójicamente vamos siendo enriquecidos con un nuevo conocimiento de cómo obra el ser humano y nos previene nuestro futuro andar. No demos albergue al resentimiento y a la amargura. Dios puede ponernos un corazón de pedernal, donde nada de esto pegue. Libérese de esto. Perdone y deje que Dios sea quien tenga la última palabra en cualquier asunto. Suéltelo de su corazón. Estos huéspedes no merecen un lugar tan especial como su hermoso corazón. Fuera con ellos. Reconozcamos quiénes somos, seamos justas y realistas para aceptar lo que somos y lo que no hemos podido ser. A veces somos víctimas de nuestros propios inventos. Hacemos cosas que no nos llevan a pasar por momentos muy duros. ¿Podremos repetir con la sinceridad de David? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No temas seguir amando, no temas seguir sirviendo, no temas seguir creciendo. Aun cuando hayas sido íntegra con Dios, puedes no haber estado exenta de los ataques del enemigo, pero Dios te ha compensado bendiciéndote de muchas formas. Ama a tu Dios sobre todas las cosas, Él te ama a ti como un especial tesoro. Quiere tú a la iglesia del Señor, que es lo que Él más ama, y estarás trayendo sobre tu vida y sobre toda tu familia sus bendiciones. Recuerda que el mejor adorno que debes luchar por poseer no es el del mejor vestido o de tener la mejor figura, sino en tu corazón un espíritu afable, simpático, cariñoso, expresivo, gentil, sociable, apacible, tranquilo, sereno, reposado, ameno y manso. Adelante con Dios, a nuestro favor podremos vivir entre el amor, el fervor y el dolor sin sufrir daño alguno. Bendiciones, queridas compañeras. Hemos terminado nuestro libro La esposa del pastor, tomo número 6, Descubre la mujer que hay en ti, de nuestra escritora